Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que ustedes vean y estudien este video. El tema que vamos a estudiar ahora es el tema transcripción, continuando con uno de los procesos que forman parte de la ley central de la genética molecular. Mi nombre es Elvia Violeta Zelaya Chávez. Soy profesora universitaria 3 del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Ya el ciclo pasado hemos estado grabando temas para ustedes y ahora pues me corresponde a mí ver el tema de la transcripción. Bueno, la transcripción es el proceso en el que un sistema enzimático convierte la información genética que está contenida en un segmento de DNA de doble cadena en una cadena de RNA que posee una secuencia de bases complementarias a la de una de las cadenas del DNA o a una parte del segmento. Recordando pues la ley central de la genética molecular que nos dice que el DNA se replica a sí mismo y que luego esta información proveniente del DNA, que es la molécula original, se tiene que transcribir siempre en el lenguaje de nucleósidos trifosfato para formar una cadena de RNA. El RNA y específicamente el mensajero es el que tiene la información para que se sintetice una cadena polipeptídica o proteína. El sitio celular donde se lleva a cabo es el núcleo. La transcripción entonces podemos resumirla que es la síntesis de RNA a partir de un DNA molde. Es un proceso complejo, sobre todo en eucariotas, en el que interviene la enzima RNA polimerasa, una sola clase en procariotas, y diversas proteínas. También vamos a definir el término transcriptoma celular. Es el conjunto de todas las moléculas de RNA producidas en una célula en condiciones determinadas. La molécula maestra o la molécula origen o la molécula con la información es la molécula del ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, que tiene dos funciones principales en términos de seguir la ley central de la genética molecular, y esas funciones son replicarse y expresarse. Pero para expresarse debe pasar por el proceso de transcripción. El RNA, como ustedes ya saben, es decir, la molécula de ácido ribonucleico, es una cadena simple con una secuencia idéntica, con la excepción de que tiene uracilo en vez de timidina, con esa secuencia idéntica a una de las cadenas del DNA de doble cadena y con el grupo OH en posición 2' en la aldopentosa. Significa pues que la aldopentosa presente en la molécula de ácido ribonucleico o RNA es la ribosa. El RNA realmente funciona como un intermediario en esa transferencia de la información genética del DNA a la proteína. Hay varios tipos de ARN o RNA. Voy a usar esas dos palabras independientemente, ya sea de las dos formas es válido. Esas tres grandes clases generales de RNA son el RNA mensajero, el RNA ribosómico y el RNA de transferencia. El ARN mensajero copia la información contenida en el ADN y del núcleo y la transporta hacia los ribosomas, es decir, hacia el sitio de síntesis de las cadenas polipeptídicas. El ARN ribosómico se asocia a proteínas y forma los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas. El ARN de transferencia se une a aminoácidos y de esa manera los transporta hasta el ribosoma para participar en el proceso de traducción, es decir, para formar las proteínas.
La expresión de la información genética requiere de la síntesis de una molécula de RNA, la cual a su vez se ha transcrito a partir de un molde de DNA. El RNA es la única macromolécula conocida que va a funcionar tanto en el almacenamiento como en la transmisión de la información genética y también en el proceso de catálisis, porque hay RNA catalíticos o ribosimas. Recordemos que el ciclo pasado, cuando vimos las enzimas, dijimos que las enzimas en su mayoría eran proteínas, pero que habían excepciones y esas excepciones son precisamente las ribosimas o RNA catalíticos. Bien, todos los RNA se forman a partir de información almacenada permanentemente, ¿a dónde? En el DNA. El ácido ribonucleico es una cadena relativamente larga o larga de ribonucleótidos. El contenido de RNA celular es más abundante que el de DNA. También el RNA puede formar complejos con algunas proteínas. Hay tres clases principales de RNA, como lo acabamos de mencionar. El RNA ribosomal, abreviado de esta forma, R minúscula RNA, el de transferencia, T minúscula RNA, y el mensajero, pero también hay otros no menos importantes, ya que llevan a cabo funciones especializadas como en la función reguladora o también la función catalítica, o a veces son precursores de las tres primeras grandes clases de RNA. Son mayoritarios en vertebrados estos RNA y entre ellos tenemos los microRNA, miRNA, que son no codificantes, tienen alrededor de 22 nucleótidos, promueven la degradación del RNA mensajero y suprimen la traducción, es decir, que participan en la regulación génica. Los RNA pequeños nucleares tienen función catalítica y participan en la maduración del RNA recién transcrito. Son los pequeños nucleares. SN quiere decir Small Nuclear. Los tres tipos principales de RNA también difieren unos de otros en el tamaño, por lo tanto en el peso molecular, en la secuencia de nucleótidos, difieren en su función y en las modificaciones estructurales especiales que experimentan luego de su síntesis. Vamos a hablar un poco más ahorita de los RNA ribosómicos o rRNA. Se mantienen unidos a proteínas en los ribosomas. Los ribosomas son la compleja máquina supramolecular, que son el sitio de síntesis de proteínas y que van a estar formando el retículo endoplásmico rugoso, el cual tiene numerosos ribosomas. Hay diferencias entre los ribosomas bacterianos y los de eucariotas. Los ribosomas bacterianos tienen un 65% de RNA ribosomal y 35% de proteínas. Su diámetro es de 18 nanómetros. Los bacterianos se designan como 70S, de acuerdo a esa S significa unidad de coeficiente de sedimentación en unidades Svedberg. Los ribosomas eucariotas son más grandes, son más complejos, tienen un diámetro de 23 nanómetros y tienen unas 80 proteínas diferentes. El característico de ellos es el ribosoma 80S. Y los ribosomas mitocondriales, que también los tenemos, pues, y son más sencillos que los bacterianos. Bueno, aquí tenemos los componentes del RNA y proteínas del ribosoma de la bacteria Escherichia coli. En procariotas hay tres clases de RNA ribosomal, que son el 23S, el 16S y el 5S. Y como les dije, S significa unidad Svedberg o de sedimentación. En eucariotas, es decir, en el citosol, el RNA ribosomal es 28S, 18S, 5.8S y 5S. Hablando del ribosoma de la bacteria E. coli,
Este ribosoma pues es procariota. Tiene dos subunidades, la 30S, la 50S. La 30S tiene 21 componentes esenciales, 21 proteínas que se designan de S1 a S21 y tiene un RNA ribosomal que es el 16S. Y la subunidad 50S del ribosoma de E. coli tiene 33 componentes esenciales, aproximadamente 36 proteínas designadas de L1 a L36 y tiene dos clases de RNA ribosomal que son el 5S y el 23S. Bueno, aquí tenemos una representación de los ribosomas bacterianos y del eucariota. El bacteriano dijimos que es el 70S y que sus subunidades son el 50S y el 30S. Este 70S no es la sumatoria de las unidades Svelberg de cada una de sus subunidades, sino que simplemente es 70S. La subunidad 50S tiene un peso de 1.8 por 10 a la 4. Y ya dijimos los RNA que contiene, el 5S con 120 nucleótidos, el RNA ribosomal 23S con 3.200 nucleótidos y aproximadamente 36 proteínas. Hay una subunidad más pequeña que es la 30S en el procariota o bacteriano, que tiene el RNA ribosomal con 1.540 nucleótidos y 21 proteínas. Y tenemos el ribosoma eucariota con un peso molecular de 4.2 por 10 a la 6, si no me equivoco. Su subunidad 60S, es la más grande y contiene RNA ribosomal 5S con 120 nucleótidos, rRNA 28S con 4.700 nucleótidos y rRNA 5.8S con 160 nucleótidos y 49 proteínas y su subunidad más pequeña que es la 40S que contiene el RNA ribosomal 18S que tiene 1.900 nucleótidos y 33 proteínas. Aquí está otra representación de los ribosomas procariotas y de eucariotas. Aquí tenemos el ribosoma procariota, aquí tenemos el eucariota, ¿verdad? Y vemos en cada uno de ellos una hendidura que va a tener una función especial. Acá tenemos lo que hemos dicho, solamente es una confirmación de las subunidades pequeñas y grandes en cada uno de los dos tipos de ribosomas. Bien, el RNA ribosomal de 16S tiene una estructura secundaria y una estructura terciaria que están representadas acá. Esta es la estructura secundaria. Esta es la estructura tridimensional o terciaria del mismo ARN ribosómico 16S. El otro tipo de RNA principal es el RNA mensajero, abreviado como mRNA. Este RNA mensajero es el que tiene la información genética contenida en el DNA que está en el núcleo. Lo que hace es trasladar la información genética desde el DNA a los ribosomas. Es decir, traslada la información genética en forma de codones que se sintetizan. Esos nucleótidos, esas tres bases nitrogenadas, provienen de la información contenida del DNA y va a ser llevada la información en forma de codones hacia los ribosomas para que allí se sintetice la cadena polipeptídica correspondiente. Se forma sobre un molde de DNA durante la transcripción, el mensajero. El RNA mensajero en realidad es el molde para especificar la secuencia de aminoácidos de las cadenas polipeptídicas, es decir, que codifica la secuencia de aminoácidos de uno o más polipéptidos especificados por un gen o un conjunto de genes. El RNA mensajero es el molde para la síntesis de proteínas en el proceso llamado traducción. El mRNA eucariota codifica
una larga secuencia de nucleótidos de adenina que contiene una cola poli A en el extremo 3' y que en el extremo 5' va a tener una tapa o capuchón de 7-metilguanosina. Esto lo vamos a ver durante la maduración del RNA mensajero. Bueno, las bacterias se caracterizan porque tienen una única molécula de RNA mensajero que codifica una o varias cadenas polipeptídicas. A eso se le llama que el RNA mensajero de las bacterias es policistrónico, el cual tenemos acá representado. Nosotros vemos que una sola cadena de RNA mensajero, en este caso, la representación nos dice que tiene 3 genes, gen 1, gen 2, gen 3, pero puede tener más, dependiendo, ¿verdad? En cambio, en eucariotas, el RNA mensajero contiene la información para la síntesis de un solo péptido y por eso se dice que es monocistrónico. Es decir, el mRNA eucariota, hay muchos mRNA que van a contener la información para que se sintetice una sola cadena polipeptídica. Entonces, en eucariotas, el RNA mensajero es policistrónico. Los segmentos rojos no se refiere a lo rojo que acabo de marcar, sino que los rojos son los genes, representan el RNA que codifica un producto génico. Un producto génico, ya sea una cadena polipeptídica o otros tipos de RNA. Los segmentos grises, gris oscuro, ¿verdad?, representan RNA no codificantes. En el transcrito policistrónico, es decir, en el B, los 3 genes están separados por RNA no codificante. Bien, el otro tipo importante y más común, no es el más común, pero es uno muy común, es el RNA de transferencia. De los 2 RNA que hemos visto hasta ahora, este es el más pequeño, ya que contiene de 73 a 93 nucleótidos. Esta es la estructura general en hoja de trébol de los tRNA en general. Podríamos decir que es una estructura secundaria. Los residuos característicos, es decir, que van a estar presentes, siempre están en color rosa. Así tenemos en el extremo 3', que se llama el brazo del aminoácido porque allí se une el aminoácido que se va a colocar en la cadena polipeptídica, es el extremo CCA, leído desde 5' a 3'. Estamos en esa lectura. Además, el brazo anticodón, que es un bucle anticodón con 7 nucleótidos no apareados. El brazo D, este que está acá a la izquierda, el brazo D, que contiene 2 o 3 residuos de una base modificada que se llama 5,6-D hidrouridina. PU colocados, por ejemplo, acá en el brazo anticodón y acá también en el brazo D, significa que aquí se coloca un nucleótido purínico. PY, como tenemos acá en el brazo anticodón, ahí va a estar un nucleótido pirimirínico, donde dice G, este residuo en color rosado puede ser guanilato o 2-metilguanilato. Existen uno o más tRNA para cada aminoácido. Los tRNA son adaptadores porque llevan el aminoácido específico del citosol a los ribosomas durante la traducción. Entonces, recalcando, tienen en el extremo 3' la secuencia CCA y ese brazo es el del aminoácido porque allí se esterifica el aminoácido con una de las bases, el brazo D, el brazo anticodón y el brazo de timidina y pseudouridina y citidina, que es este, ¿verdad?
Bien, esta es una representación en estructura plegada del TR aminoácido. Tiene una forma parecida a L invertida retorcida. Es una estructura tridimensional, quiere decir que es la estructura terciaria que representa a los RNA de transferencia. Y ya dijimos que hay por lo menos un tipo específico por cada uno de los 20 aminoácidos de las proteínas. Quiere decir que hay un tRNA para cada aminoácido por lo menos. Algunos aminoácidos tienen solo un tRNA, pero hay otros que tienen hasta 3 tRNA. Hay dos brazos en el tRNA que son críticos para su función adaptadora. El brazo del aminoácido, que está en el extremo 3', y el brazo del anticodón, porque este brazo del anticodón es el que va a permitir que sus bases nitrogenadas se apareen con el codón del mensajero para ir luego incorporando los aminoácidos. Y el brazo contiene tiboribinina, el brazo T, sí, así se llama PSI, este símbolo. Este brazo contiene ribotimidina, sería este de acá, ribotimidina, que está representada con T, y pseudouridina. La secuencia CCA, que ya dijimos del extremo 3', es el sitio de unión de los aminoácidos. Bien, los tipos de RNA que participan en la biosíntesis de proteínas, es decir, en la traducción, son el ribosomal, el mensajero y el de transferencia. El de transferencia es un adaptador porque adapta el mensaje del RNA mensajero al mensaje del alfabeto de los aminoácidos. Es decir, convierte esa información o permite la adaptación de la información en forma de codones para que se coloque el aminoácido adecuado. Es un traductor. Vamos a ver ahora la síntesis de RNA dependiente de DNA y vamos a ver primero en procariotas. Acaban de ver también el proceso de replicación. La transcripción y la replicación tienen varias similitudes. El mecanismo químico fundamental es el mismo. ¿Qué significa eso? Que la dirección de la síntesis durante la transcripción siempre va a ser de 5'-fosfato a 3'-oxidrilo, es decir, la polaridad en la que se sintetiza la cadena es de 5' a 3'. Otra similitud es que en ambos procesos se utiliza un molde. El sitio celular es en el núcleo. Además, podemos decir que hay 3 fases de cada proceso: la fase de inicio, la fase de elongación y la terminación, la fase de terminación. El mecanismo es un mecanismo de elongación que es muy similar y la síntesis es favorecida por la energía que se obtiene durante la hidrólisis del pirofosfato liberado. Pero hay diferencias, ya que son procesos diferentes. Esas diferencias son las siguientes. En la transcripción ocurre lo siguiente y no ocurre en la replicación. La RNA polimerasa, a diferencia de la DNA polimerasa, no requiere un cebador o primer. Solo una banda del DNA sirve de molde para un RNA determinado. Otra diferencia es que en la transcripción está limitada a segmentos de DNA y no el cromosoma entero. Acuérdense que en la replicación se copian las 2 cadenas, ¿verdad? De un DNA doble hélice se obtienen 2 cadenas hijas, ¿verdad? En cambio acá, la transcripción se limita a copiar la información y transcribirla a partir de segmentos de DNA. Es asimétrica en la mayoría de casos la transcripción. La RNA polimerasa, también a diferencia de la DNA polimerasa, carece de actividad exonucleasa 3'-5', es decir, que no posee actividad correctora de pruebas. La tasa de error, por lo tanto, es una base incorrecta
en 10 a la 5 bases, que es un poco alta, ¿verdad? Esta tasa de error. Es unidireccional, o sea, solamente se va a llevar a cabo la cadena resultante, se va elongando o alargando de 5' a 3'. Es más selectiva que la replicación porque se copia solo un gen o un segmento del DNA y se transcriben genes o grupos de genes determinados. Bien, quiero decirles que la bibliografía de esta clase está basada prácticamente y en su mayor parte en el libro de Leninger. Por lo tanto, en Leninger esta es la estructura que tenemos disponibles y es la estructura de una RNA polimerasa procariota de la bacteria Thermus aquaticus, que es muy similar a la de Escherichia coli. ¿Cuáles son las características? Que hay un núcleo de la enzima y una subunidad que se le agrega o se le adiciona a ese núcleo o core de la enzima para formar la holoenzima, es decir, la enzima activa. El núcleo de la enzima está formado por dos subunidades alfa, una subunidad beta, una subunidad beta prima y la subunidad omega. Y cuando se le agrega la unidad sigma, que generalmente es la sigma 70, forma la holoenzima. Bien, aquí tenemos la RNA polimerasa de E. coli en su forma de holoenzima. Acá está separado el factor sigma o unidad sigma. Tenemos la composición de las subunidades de la RNA polimerasa de E. coli, su peso molecular, el número de subunidades y la función. La función de la subunidad alfa, que son dos, es iniciar la cadena nueva de RNA, interaccionar con proteínas reguladoras y elementos promotores. La de la beta es la que se encarga de la elongación de la cadena y por lo tanto forma enlaces fosfodiéster, ya que recuerden que los enlaces fosfodiéster son los que unen los nucleósidos trifosfato también en el RNA. La subunidad beta prima se une al DNA, se une al molde. La sigma 70 es la que le permite a la holoenzima reconocer al promotor. La subunidad omega se dice que es desconocida su función, pero posiblemente participa en el ensamblaje de la enzima central. Y acá tienen una referencia bibliográfica. Bien. Aquí tenemos otra representación de la RNA polimerasa de E. coli. Ya dijimos que carece de actividad exonucleasa 3'5', correctora de pruebas, y se une a secuencias específicas del DNA, que son secuencias consenso llamadas promotores. Las polimerasas de RNA de procariotas, sus productos son el RNA ribosomal, el de transferencia y el mensajero. La composición aquí está, es la composición de la holoenzima. Alfa 2, beta prima, omega sigma. ¿Qué requiere la RNA polimerasa dependiente de DNA? Fue aislada en 1959 y se sabe que requiere de un molde, que es cualquier cadena del dúplex, la que puede servir de molde. Requiere la presencia de 4 ribonucleósidos 5' trifosfato, que son el ATP, el GTP, el UTP y el CTP, como precursores de las unidades nucleotídicas del RNA. También requiere magnesio y se sabe que fija el ion zinc. Requiere el ion magnesio. Ya dijimos que no requiere primer, por lo que podemos decir que la polimerización es autoiniciante y requiere la estructura superenrollada del DNA para reconocer al promotor. Ya vamos a ver qué es el promotor. La RNA polimerasa se desplaza sobre el molde de 3' a 5'. ¿Qué significa esto? Que la RNA polimerasa lee la información del DNA en la dirección 3' a 5', pero sintetiza al RNA en dirección 5' a 3'. La hebra molde es copiada en dirección 3' a 5' porque así la lee. Y la síntesis siempre es en la dirección 5' a 3'.
Aquí están sus requerimientos, GTP, ATP, CTP y UTP. Recordemos que el RNA tiene uracilo en lugar de timina. Va leyendo en el molde de dirección 3', 5', participan 2 iones de magnesio y se forma el polímero de RNA, es decir, el ácido ribonucleico, liberándose pirofosfato inorgánico para luego dar 2 moléculas de fósforo inorgánico y energía en forma de calor. El RNA se sintetiza desde el extremo 5' fosfato al 3' OH en sentido antiparalelo a la cadena de DNA molde. Esto significa que aunque esté en sentido antiparalelo, siempre la dirección de la transcripción va a ser de 5' a 3'. Aquí tenemos la reacción global. El RNA con N número de nucleótidos incorpora un nucleósido trifosfato, va a quedar alargado en una sola reacción con un nucleósido trifosfato más, liberando pirofosfato inorgánico que luego se convierte en moléculas de fósforo inorgánico. ¿Qué es lo que ocurre en ese mecanismo de la incorporación de un nucleósido trifosfato a la cadena de RNA? Hay un ataque nucleofílico del 3' OH del último nucleótido colocado en la cadena al 5' fosfato, o sea, al fosfato colocado en posición 5' del nucleótido entrante, específicamente al fosfato más interno, que es el fosfato alfa. Acá tenemos fosfato alfa, beta y gamma. Entonces, pues, por eso dice acá, hay un ataque nucleofílico del 3' OH del extremo de la cadena en crecimiento sobre el fosfato más interno, que es el alfa del nucleósido trifosfato recién llegado. Así la cadena sigue creciendo, pero ¿cuál nucleósido trifosfato se va a colocar acá? El que sea complementario al molde. Este es la cadena molde. Acá dice template DNA strand, ¿verdad? Entonces, frente a timina se coloca adenina, frente a citosina guanina y frente a adenina, ¿qué se va a colocar? Uracilo. Acá tenemos la transcripción también por la RNA polimerasa en E. coli, un poquito de lo que ya hablamos. Esta es la hebra de DNA molde y esta es la hebra de RNA en crecimiento. Vemos que se ha ido colocando frente a citosina guanina con sus 3 puentes de hidrógeno entre esas 2 bases para establecer el apareamiento específico de bases, son bases complementarias, frente a adenina uracilo, frente a guanina citosina, frente a timina adenina. Ya sabemos también que entre timina y adenina o viceversa hay 2 puentes de hidrógeno. El nucleótido trifosfato entrante ataca en forma nucleofílica este OH colocado en 3' al fosfato más interno del nucleótido presente. Entonces lo que va a suceder acá, y la razón por la que participan 2 iones magnesio, es porque estos iones magnesio que participan forman un coordinado con cada uno de los fosfatos del nucleótido entrante. Este es el nucleótido entrante. En este caso es un nucleótido de adenina. Entonces forma un coordinado estos magnesios con cada uno de los fosfatos y además con 3 aspartatos. El primer ion magnesio va a facilitar el ataque nucleofílico 3' OH al fosfato más interno. Y el otro ion magnesio va a permitir el desplazamiento del pirofosfato que se forma, porque se ha utilizado un fosfato para formar el enlace fosfodiéster y los otros 2 salen como pirofosfato. Entonces acá tenemos el molde se copia como en la replicación, siempre por apareamiento específico de bases. Esto es válido tanto para la replicación como para la transcripción y por lo tanto se coloca frente a guanina, citosina y lo que ya explicamos, ¿verdad? Los 3 puentes de hidrógeno
la citosina específica guanina, la adenina específica uracilo, los dos puentes de hidrógeno que los mantienen apareados, etc. Aquí, molde de DNA, columna de desoxirribosa fosfato, o sea, del esqueleto carbonado, columna de ribosa fosfato, el esqueleto carbonado del RNA, en dirección su síntesis de 5' a 3'. La RNA polimerasa tiene varias características. El inicio se produce cuando la RNA polimerasa se une a secuencias específicas de DNA, del DNA molde por supuesto, denominadas promotores. E. coli tiene aproximadamente 2000 promotores en todo su genoma, que es de 4 por 10 a la 6 pares de bases. La RNA polimerasa también desenrolla un corto espacio aproximadamente de 17 pares de bases de la doble hélice para dejar expuesto un molde de banda única del que toma las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Las que utiliza para el apareamiento específico de bases. ¿Por qué solamente una banda molde? Porque no copia las dos bandas, sino que una banda o un segmento de la banda. Además, la RNA polimerasa selecciona los ribonucleósidos trifosfato correctos, los NTP correctos, es decir, los complementarios de la banda molde. También la RNA polimerasa, esto está sucediendo en procariotas, cataliza la formación de enlaces fosfodiéster en la forma que lo acabamos de ver. Detecta señales de terminación en el gen, las cuales especifican cuál es el sitio de finalización de la transcripción. Además, interacciona con activadores y proteínas represoras que modulan la velocidad de la transcripción. Vamos a ver acá, y también lo acabamos de decir, que ambas cadenas del DNA pueden servir en un momento determinado como molde para moléculas específicas de RNA, pero solo una de las cadenas sirve como un molde en un segmento específico de la doble hélice en un momento determinado. Acá tenemos, en primer lugar, la cadena molde en dirección 5' a 3', y acá tenemos su cadena complementaria. A la cadena complementaria o cadena no molde se le llama cadena codificante. Y acá vemos siempre cómo está en ese dúplex con el apareamiento de bases que ya se ha estado hablando. Estas dos cadenas son del DNA. Y aquí el RNA transcrito con fondo verde, ¿verdad? La cadena hebra o molde, es decir, esta, es la que sirve de molde y tiene secuencias de nucleótidos complementarios a la copia de RNA. Lo que hemos estado diciendo. Frente a adenina, uracilo, adenina, uracilo, adenina, uracilo, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, etc. Y la cadena que no es molde, llamada codificante de DNA, como es complementaria a la cadena molde, también va a ser idéntica en secuencias al transcrito a partir del gen. Pero la diferencia es que va a tener uracilo en lugar de timina, que está en el DNA, ya que esta no codificante o no molde es complementaria a la molde, pero el RNA transcrito también se va a sintetizar a partir de la molde, con la diferencia que entre la no codificante y el transcrito primario, en lugar de timina se coloca el que uracilo. Timina, uracilo, timina, uracilo, timina, uracilo, ¿verdad? Bueno. Hay 3 pasos generales en la síntesis de RNA procariota. El proceso de transcripción de un gen típico de E. coli puede dividirse en las fases de inicio, elongación y terminación. Pero vamos a definir primero, antes de hablar de los promotores, vamos a definir primero las posiciones para comprender dónde están colocados esas secuencias consenso o promotores. Se habla de una unidad de transcripción de E. coli, aunque Leninger no lo aborda de esa manera, pero podemos hablar de esa unidad de transcripción. Cuando la RNA polimerasa se une al promotor, que va a ser esta región -10 y región -35 en procariotas,
La transcripción del DNA comienza en el sitio +1. Este es el sitio de inicio que requiere que en regiones o en secuencias colocadas antes del sitio +1, o sea, del inicio de la transcripción, por conveniencia se les designa con signo negativo. Y a partir del inicio, es decir, donde se adiciona el primer nucleótido, se le va a asignar como +1 y todos los demás como +2, +3, +4, etc. La primera base, entonces, durante la transcripción, la primera base que está colocada en el sitio de inicio es la posición +1. Corriente arriba, todo va a tener signo negativo. Si la base en la región promotora se encuentra antes del sitio de inicio de la transcripción, tiene signo negativo. La traducción comienza, por eso está acá el mRNA, ¿verdad? Ya maduro, con el casquete o capuchón de metilguanosina, la cola poli-A que vamos a ver después, y luego el polipéptido que se está sintetizando a partir de esta información del mensajero. Además, hay sitios terminadores que por supuesto van a estar, o sitios que indican la finalización de la transcripción que van a estar corriente arriba. Aquí tenemos otra representación. Este es el promotor, esta región, -10 más o menos, su sitio de inicio +1 y todo lo demás va a ser positivo. El sitio de terminación o paro va a ser corriente abajo, es decir, con signo positivo. La unidad de transcripción entonces se extiende desde la región promotora a la determinación. Y el producto del proceso de transcripción realizado por la RNA polimerasa se denomina transcrito primario, es decir, este color rosado. ¿Cómo inicia? O sea, la primera fase que dijimos. El inicio de la transcripción depende de la unión de la holoenzima, o sea, de la enzima completa de la RNA polimerasa a una región del DNA llamada región promotora, que son secuencias de nucleótido consenso. Son consenso porque se conservan en la mayoría de procariotas y tienen también características conservadas. La región del DNA a la cual se une la RNA polimerasa con mayor afinidad para que inicie la transcripción, debido a la influencia de sigma, eso es un promotor. La subunidad sigma más común en procariotas es la subunidad 70, designada así por su peso molecular aproximado. Hay muchas subunidades sigma que van a encontrar en la literatura. Muchos promotores distintos contienen secuencias similares o idénticas con nucleótidos frecuentes. El factor sigma de la RNA polimerasa de RNA procariota reconoce esa secuencia consenso -10 y también la secuencia -35. Aquí tenemos la estructura de la región promotora procariota. Tenemos en la región -10, está acá, la' -35 y la región -10 es un segmento de 6 nucleótidos que se leen en dirección 5' a 3' como tata a T, ¿verdad? En la región -10, la -35 también es una secuencia de nucleótidos consenso, es decir, son promotores que de 5' a 3' se lee como TTGA-CA, TT-GACA, ¿verdad? Que se centra unas 35 bases a la izquierda del sitio de inicio de la transcripción. La bacteria Escherichia coli tiene aproximadamente 2×10 a la 5 sitios de inicio en su genoma de 4×10 a la 6 pares de bases. El tercer elemento de reconocimiento es el elemento UP, que estaba señalado también en la diapositiva anterior. ¿Qué es el elemento UP? Es un promotor corriente arriba entre posiciones -40 y -60. A este elemento se une la subunidad alfa de la RNA polimerasa. La ruta de inicio de la transcripción comprende también dos fases, que es la unión al promotor y el inicio propiamente dicho.
Tenemos acá el inicio. Quiero decirles que estas imágenes decidí utilizar precisamente las que están en su libro de texto porque no quería variarlas y dado que la calidad de la bibliografía con la que contamos no es tan buena, hice todo lo posible y esta es la forma que mejor pude adaptar, ¿verdad? La RNA polimerasa, en primer lugar, es dirigida, aquí tenemos en 1, es dirigida por la subunidad sigma y reconoce al promotor. O sea que esa es la función de la subunidad sigma. Se une a él, la RNA polimerasa, y forma un complejo cerrado, que es el que está acá. Allí el DNA está intacto. Luego se forma un complejo abierto, acá lo tenemos, en el cual se ha desenrollado parcialmente cerca de menos 10, ¿verdad? De esa secuencia menos 10, y ese desenrollamiento tiene más o menos de 12 a 15 pares de bases. Empieza la transcripción del complejo. Luego hay un cambio de conformación. Aquí podemos ver, tenemos a la RNA polimerasa, hay un cambio en la conformación para formar el complejo cerrado y para formar el complejo abierto, perdón, y a continuación se forma la burbuja de transcripción. Entonces ya vimos la unión, estamos viendo el propio inicio de la transcripción. Aquí tenemos nuevamente el complejo abierto, inicia la transcripción, el promotor es desalojado, ya no se necesita porque ya permitió el reconocimiento que hizo la subunidad sigma al promotor y ya no es requerido y se desaloja. La subunidad sigma entonces se disocia acá en el paso 5 cuando la RNA polimerasa entra a la fase de elongación, es decir, a la fase de alargamiento, y se va sintetizando un transcrito de la secuencia de DNA, o sea, va leyendo el molde, ¿verdad? La RNA polimerasa. Luego, en lugar de la subunidad sigma que ya salió, se une una proteína llamada NUS-A. En la elongación ocurre esto compitiendo con la subunidad sigma, pero sigma sale. En el paso 6, la transcripción ha finalizado. Ha habido un reconocimiento de la señal de terminación, se disocia la proteína NUS-A de la RNA polimerasa. La RNA polimerasa se disocia del DNA y puede entrar otro factor sigma para iniciar otra transcripción y cumplir el ciclo como lo acabamos de ver. Quisiera recalcar algunos eventos que suceden en la fase de elongación. Aquí tenemos que el DNA se desenrolla formando la burbuja de transcripción. La cadena en rojo va a ser la cadena molde, la que se va a copiar, y la otra hebra o cadena es la no molde o codificante. Entonces, cuando comienza la transcripción, se inicia, pasa a la fase de elongación y en la fase de elongación se forma una doble hélice híbrida, es decir, esa doble hélice híbrida de unos 8 pares de base tiene apareados nucleósidos trifosfato del DNA molde y del RNA que se está formando. Veamos que la dirección de síntesis es de 5' a 3', ¿verdad? La burbuja de la transcripción y la RNA polimerasa se van moviendo de izquierda a derecha. Acá tenemos también otras consideraciones. Tenemos la burbuja de transcripción formada por la RNA polimerasa, el DNA molde y el RNA naciente, este coloreado de verde. Hay rotación de hebras del DNA que por supuesto estaba que estaba enrollado, y esta rotación de hebras del DNA restringida genera vueltas superhelicoidales positivas por delante de la burbuja de la transcripción, o sea, aquí. Luego que se abre esa cadena molde y se va copiando la información y formándose el híbrido y luego el RNA transcrito, luego
Esa cadena desenrollada da origen a vueltas superhelicoidales negativas y por lo tanto se va a volver a enrollar el DNA. O sea, primero se desenrolla acá a la derecha por vueltas helicoidales positivas y luego acá se vuelve a enrollar con vueltas helicoidales negativas. Además, hay un canal en la RNA polimerasa, un canal para la entrada de los nucleósidos trifosfato entrantes para que se vayan apareando con el molde. Este nuevamente es la elongación. Ya vimos es un apareamiento temporal de bases porque, claro, el RNA tiene que ser solamente una cadena de RNA. La elongación de los transcritos por la RNA polimerasa de E. coli se lleva a cabo a una velocidad aproximada de 50 a 90 nucleótidos por segundo. Acá tenemos el proceso completo, inicio y elongación y finalización de una manera muy general de la transcripción por la RNA polimerasa de E. coli. Esto es todo lo que les presenté en segmentos. Bueno, ¿cómo termina la transcripción? El proceso de elongación de la cadena de RNA continúa hasta llegar a una señal de terminación. Está señalizada esa terminación por secuencias específicas y puede ser de dos tipos: terminación dependiente del factor Rho, P o Rho, y terminación independiente de Rho. ¿Cómo es la terminación dependiente de la proteína P llamada Rho? Bueno, la proteína P Rho se une con una región rica en CA, es decir, una región rica en citosina y adenina, y esa región se llama sitio root o de utilización de Rho, que está cercana al extremo 3'. Veámoslo, creo que se mira un poco mejor acá. Acá tenemos el extremo 3', ¿verdad? Y migra a lo largo del RNA mensajero que se ha sintetizado en dirección 5' a 3'. P posee actividad RNA-DNA helicasa dependiente de ATP. ¿Qué significa eso? Quiere decir que esa actividad RNA-DNA helicasa va a romper el híbrido de RNA y DNA y va a requerir de ATP, ¿verdad? Que tenemos acá y también lo que tienen en Leninger. Esta helicasa rompe el híbrido. La helicasa se une en un sitio cercano al extremo 3', se requiere ATP, la helicasa o proteína P, ¿verdad? O Rho, factor Rho, migra a lo largo del RNA mensajero hacia la RNA polimerasa en elongación. Y acá la tenemos, aquí está, antes de unirse, aquí está unida, se ha dirigido a la RNA polimerasa y luego lo que hace prácticamente la helicasa, o sea, Rho, separar el RNA, ¿verdad?, del molde de DNA por su actividad, RNA-DNA helicasa. La terminación independiente de Rho, o sea, aquí no se necesita la proteína Rho. Aquí lo que sucede es que hay una región autocomplementaria antes del final de la hebra de RNA. Esa región autocomplementaria es una región que puede formar una horquilla y que está compuesta por 15 a 20 nucleótidos. Es un segmento de adenilatos, acá están los adenilatos, en la banda molde, o sea, en el DNA, con formación de un segmento inestable de adenina frente a uracilo, ya que frente a la adenina del molde se va a colocar uracilo. Aquí no se mira muy bien, pero es esto coloreado de verde, el segmento de uracilos, y recordemos que adenina-uracilo solo está estabilizado por dos puentes de hidrógeno, por lo que la RNA polimerasa se detiene allí. Se ha formado la horquilla de RNA en una secuencia palindrómica
que reduce la longitud del híbrido y entonces se libera el RNA mensajero por la inestabilidad de esta región rica en uracilo que proviene del palíndromo con timinas. Un palíndromo de DNA transcrito codifica el RNA que puede formar un giro en horquilla. Acá lo tenemos. Bueno, vamos a hablar un poco de los antibióticos que pueden inhibir la transcripción. Uno de ellos es la actinomicina D. Aquí tienen su estructura química. Este antibiótico, actinomicina D, inhibe la elongación de RNA por la RNA polimerasa en bacterias y eucariotas. Su porción plana, o sea, es decir, esta es una porción plana de 3 anillos de este antibiótico, se coloca se intercala en el DNA entre guanina y citosina, ¿verdad? Y al intercalarse allí va a deformar el molde y va a impedir el desplazamiento de la RNA polimerasa a lo largo de todo el molde, ¿verdad? Bueno, la acridina es otro antibiótico que inhibe la síntesis de RNA de manera similar. Aquí está su estructura. Tiene la capacidad de colocarse así de esa manera. Luego tenemos otros antibióticos que impiden el crecimiento bacteriano al inhibir la síntesis de RNA, es decir, al inhibir la transcripción. La rifampicina, que es útil en el tratamiento de la tuberculosis, inhibe la síntesis de RNA en bacterias al unirse con la subunidad beta de la RNA polimerasa bacteriana. Entonces, así impide el desalojo del promotor en la transcripción, lo cual es un requisito para que ocurra la elongación. Entonces ya no se lleva a cabo la elongación. Y la alfa-amanitina, esta quiere decir alfa. La alfa-amanitina es un octapéptido bicíclico que se obtiene de un hongo que se encuentra en la naturaleza llamado Amanita phalloides. Inhibe la transcripción de la RNA polimerasa 2 eucariota. Aquí tenemos la alfa-amanitina, tiene una estructura compleja, impide la formación del RNA mensajero en células animales al bloquear a la RNA polimerasa 2. Ni la RNA polimerasa 1 ni la RNA polimerasa bacteriana son sensibles a la alfa-amanitina, pero la RNA polimerasa 2, que es la más importante en eucariotas, es sensible a la alfa-amanitina. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la transcripción eucariota. Las células eucariotas tienen 3 tipos de RNA polimerasas nucleares. En cambio, aunque hay varias RNA polimerasas bacterianas, son muy similares. Y aquí es diferente porque estas RNA polimerasas nucleares de eucariotas son 3. Son complejos distintos que pueden tener subunidades en común. Cada una de estas RNA polimerasas eucariotas tiene una función específica y se fijan a promotores específicos. Bueno, aquí es prácticamente una comparación entre RNA polimerasas procariota y eucariotas. Aquí ya lo habíamos visto. En procariotas, los productos de la RNA polimerasa procariota son el RNA ribosomal, el de transferencia y el mensajero. Esta es su composición, que ya la habíamos mencionado, alfa 2 beta beta prima omega sigma. La RNA polimerasa 1, llamada POL1, sintetiza el RNA preribosómico y por lo tanto es el precursor del rRNA del 18S, del 28S y 5.8S. Reconoce un promotor que varía de una especie a otra, ¿verdad? La RNA polimerasa 2 sintetiza RNA mensajero y algunos RNA especializados. Puede reconocer miles de promotores, entre ellos a la secuencia TATA y a la secuencia iniciadora, o sea, a INR.
La RNA polimerasa 3, llamada POL3, produce los RNA de transferencia y también el RNA ribosomal 5S y algunos RNA de pequeño tamaño, es decir, los small nuclear, y este 5S que es de eucariota. Sus promotores están bien caracterizados. Quiero decirles que he tratado de resumirles un poco lo de eucariotas porque la información es bastante grande, pero vamos a ver quizás los aspectos más importantes. La RNA polimerasa 2, la POL2, es la aislada de levadura, tiene 12 subunidades. Su peso molecular es mayor a 510.000 Dalton. Su subunidad mayor se llama RBP1, que es muy parecida a la subunidad beta prima de la RNA polimerasa bacteriana, que es la que caracteriza la formación de enlaces fosfodiéster. Además, esta subunidad mayor de la RNA polimerasa 2 tiene una cola carboxilo terminal con secuencia consenso de 7 aminoácidos. Es decir que esos secuencia consenso GSP-T-SPS, que está repetida muchas veces, 52 en el ser humano, con 21 muy parecidas, ¿verdad? Está presente en la RNA polimerasa 2 eucariota. El dominio carboxilo terminal, como vamos a ver posteriormente, tiene muchas funciones importantes en la polimerasa 2. Las otras subunidades importantes de la RNA polimerasa son la RBP2, que tiene una estructura similar a la subunidad beta bacteriana, la RBP3 y RBP11, que son similares a subunidades alfa bacterianas. Aquí tenemos una estructura de la RNA polimerasa. La fuente no se las he escrito, pero la fuente son los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Está una conformación global, ¿verdad?, de la RNA globular, de la RNA polimerasa 2. En el proceso de la transcripción podemos ver el molde y este en azul creo que es el mensajero que se va sintetizando. No puedo decirles exactamente, pero es lo que concluyo. Esta es otra representación muchísimo más sencilla de la RNA polimerasa 2, que ya dijimos que tiene 12 subunidades, formando un complejo de más de 500 kilodalton. Y la cola, es el dominio carboxilo terminal, carboxy terminal dominium, ¿verdad? Que está presente pues acá y que se puede fosforilar. En comparación con la RNA polimerasa bacteriana, que es mucho más pequeña. Bien, se necesitan muchas proteínas llamadas factores de transcripción para el inicio de la transcripción en los promotores de la RNA polimerasa 2 o POL2 de eucariotas. Esta tabla ustedes la pueden encontrar en su libro de texto. Voy a mencionarles algunas, ¿verdad? Acá tenemos la polimerasa 2 de la que hemos estado hablando, sus 12 subunidades, cataliza la síntesis de RNA. La proteína de unión a TATA, o sea, TATA Protein Binding, o TPB, ¿verdad?, que reconoce específicamente la secuencia TATA. Estos son factores de transcripción, TF2A, que tiene 2 subunidades, estabiliza la unión de TF2B y TBP al promotor, la TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H. La TF2H desenrolla el DNA en el promotor porque tiene actividad de helicasa, es bien importante, todos son importantes, pero esta también tiene como 2 funciones especiales, el TF2H, ya que desenrolla el DNA en el promotor porque tiene actividad de helicasa, fosforila a la polimerasa 2 en su dominio CTD o carboxilo terminal,
y así recluta o une el complejo de reparación por escisión del nucleótido. Y también hay factores de elongación, aquí tienen algunos, ELL, PTFB y otros, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de los promotores que reconoce la RNA polimerasa procariota. Ahora vamos a hablar de cuáles son esas secuencias comunes en los promotores que reconoce la RNA polimerasa 2 eucariótica. Reconoce la caja TATA, que es esta secuencia TATA, TA, que está aproximadamente en la región -30, ¿verdad? La caja TATA es un promotor reconocido por la RNA polimerasa 2 y es el principal punto de agrupamiento para las proteínas de los complejos de preinicio de la RNA polimerasa 2. También tenemos que señalar la secuencia iniciadora, o sea, una secuencia INR que está cerca del inicio de la transcripción del RNA en +1. El DNA se desenrolla aquí en la secuencia iniciadora, es el sitio de inicio o está cerca de la secuencia, y N es cualquier nucleótido en esa secuencia INR. Y Y, esta secuencia YYA, NA, YY, N es cualquier nucleótido y Y es un nucleótido de pirimidina. No está la secuencia exacta porque puede variar de una especie eucariota a otra. Además, acá hay varias secuencias reguladoras también. Bueno, vamos a ver que la RNA polimerasa se tiene que ensamblar con varios factores de transcripción en el promotor. Lo primero que ocurre es la formación de un complejo cerrado. Lo que sucede es que la proteína de unión a TATA, o sea, TBP, Tata Binding Protein, se une a la secuencia promotora, o sea, a esta secuencia en la región -10. TBP se une con TF2A y con TF2B, que está aquí aparte. Y estas se unen al promotor. Luego TF2F y TF2H, ¿verdad? TF2F y la polimerasa se reclutan a este complejo que se está formando. Finalmente se agregan TF2E, que está acá, y TF2H, ¿verdad? Se agregan y en ese momento se va a formar un complejo cerrado que es el complejo de preinicio. Este sería el paso 1. La polimerasa 2 dice es reclutada en el DNA con ayuda de todos estos factores de transcripción. Bueno, luego el DNA se desenrolla en la región INR por la actividad helicasa del factor TF2H. Recordemos que el TF2H es de los últimos que se unió en el complejo de preinicio, pero acá el DNA se va a desenrollar en esa región INR por la actividad helicasa de este factor TF2H, formando un complejo abierto, o sea, el DNA es desenrollado y está listo para ser copiado. El complejo abierto de inicio es un complejo de iniciación activado con más de 50 polipéptidos, o sea, participan muchísimos polipéptidos, muchísimos factores de transcripción, acá señalados los más importantes. Quiero destacar acá el dominio de carboxilo terminal, ¿verdad? En el siguiente paso, es decir, en el paso 3, el dominio carboxilo terminal de la subunidad mayor de la polimerasa 2 es fosforilado por la actividad quinasa de TF2H y por otras proteinquinasas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que este factor de transcripción que les mencioné cuando vimos la tabla tiene dos funciones bien importantes, que son su actividad helicasa para desenrollar al DNA y acá su actividad quinasa para poder fosforilar al dominio carboxilo terminal CTD de la subunidad mayor de la polimerasa 2.
acá tenemos este señalado acá, señalé ahorita con rojo, ¿verdad? Y luego la polimerasa abandona el promotor, ya no lo necesita, ya inició y empieza la transcripción. Esta elongación es potenciada por factores de elongación. Por eso dice acá en el paso 3, el CTD se fosforila durante el inicio, la polimerasa escapa del promotor. En el paso 4 ya es un paso de la elongación. Acá se liberan muchos factores de transcripción que participaron en el inicio y es potenciada por factores de elongación cuando ya se han disociado TF2E y TF2H. La fosforilación del dominio carboxilo terminal de la subunidad mayor es importante. Este estado va a cambiar con el progreso de la transcripción. Aquí se va alargando la cadena, el CTD se ha fosforilado al inicio, sigue fosforilado en la elongación, la polimerasa escapa del promotor y ya en la terminación, que es la fase 5, los factores de elongación se disocian, o sea, salen. Una vez se ha completado el transcrito primario de RNA, finaliza la transcripción facilitada por factores de terminación. Estos factores de terminación van a hacer que finalice la transcripción eucariota. También otro evento que sucede es que la polimerasa 2, específicamente en su dominio carboxilo terminal o CTD, se desfosforila y se recicla para iniciar otro transcrito, ¿verdad? Y volver al mismo proceso de iniciación. Aquí tenemos la proteína de unión a TATA, o sea, TBP humana, unida al DNA formando una curvatura que facilita esa unión. Durante la elongación de la transcripción podemos ver también que participa el ion magnesio, ¿verdad? Que los nucleócidos trifosfato entrantes también tienen una cavidad en la RNA polimerasa 2 para que puedan entrar y aparearse con el molde de DNA e ir formando el transcrito, y además hay otra cavidad de salida del RNA. Aquí tenemos el proceso general, el que le dividí en varias partes, ¿verdad? La maduración del RNA, vamos a considerar, y ya lo hemos dicho también, que el transcrito primario es el RNA recién sintetizado, sin ninguna modificación. Contiene las secuencias que corresponden a un gen y tiene secuencias codificantes que no van a ser contiguas, ¿verdad? Eso significa que van a haber regiones que no se van a expresar, no son codificantes. Las modificaciones más extensas o frecuentes suceden en el RNA mensajero de eucariotas y en los tRNA de procariotas y eucariotas. También son modificados los RNA con funciones especializadas. Algunos catalizadores de estas modificaciones están compuestos por RNA. De ese modo, los RNA catalíticos son los que llamamos ribosimas. Hay intrones, exones, que participan en el splicing, o sea, en el corte y empalme catalizado por estas ribosimas, por el RNA catalítico. Se da que en eucariotes existen más de DNA dedicado a intrones que exones. Los intrones no son codificantes. Los exones sí contienen las secuencias codificadoras. Hay intrones del grupo 1 y 2 que también sufren autocorte y empalme. Vamos a ver la maduración del RNA mensajero, es decir, es una modificación post-transcripcional. La formación del transcrito primario de RNA mensajero y su modificación durante la maduración en la célula eucariótica prácticamente sufre tres modificaciones: el corte y empalme, o sea, el splicing del RNA, ya sea antes o después del corte y poliadenilación, que es otra modificación. También sufre una adición del casquete o capuchón 5' en un extremo
antes de completar la síntesis del transcrito primario y también sufre un corte del extremo 3' y adición de una cola poli A para dar un transcrito maduro, o sea, para convertir el transcrito primario en maduro. Aquí tenemos los tres tipos. Tenemos el RNA mensajero recién codificado con exones e intrones. Exones codifican, intrones no. El molde de DNA, finalización del transcrito primario. Aquí en 3' se puede adicionar la cola poli A, en 5' la adición del casquete y aquí entre intrones y exones corte y empalme, ¿verdad? Para dejar nada más al final los exones, que son estos coloreados de verde y que están como una sola unidad. El casquete en 5' del RNA mensajero. Este casquete es de un compuesto o de una, digamos, una sustancia, un componente llamado 7-metilguanosina. La mayoría de RNA mensajeros eucarióticos tienen este casquete o capuchón unido en el extremo 5'. Tienen este casquete de 7-metilguanosina con el objetivo de proteger al RNA mensajero de las ribonucleasas. El enlace que une al casquete es poco usual porque es un enlace 5' trifosfato. Bueno, en realidad la adición del casquete necesita 4 a 5 pasos diferentes. La realizan 3 enzimas asociadas al dominio carboxilo terminal de la RNA polimerasa 2. Los intrones del DNA son transcritos con el resto del gen, como ya dijimos, por las RNA polimerasa. Se cortan los intrones del transcrito primario y luego se empalman los exones para formar un RNA maduro y funcional. El tamaño de los exones en el mensajero eucariota es de menos de 1000 nucleótidos, la mayoría entre 100 a 200 nucleótidos, dando 30 a 60 aminoácidos. Los intrones son de mayor número de nucleótidos, o quizás un poco menor, déjenme ver. Mayor, porque de 50 a 700. 20.000 genes humanos incluyen más de 200.000 intrones. El RNA, ya dijimos, las ribosimas catalizan el corte y empalme de los intrones. Hay 4 tipos de intrones aquí señalados. Los del grupo 1 y 2 tienen su propio mecanismo de corte y empalme, pero el mecanismo en eucariotas es parecido al de los intrones del tipo 2. En eucariotas, este corte y empalme se lleva a cabo en un gran complejo proteico llamado espliceosoma, a cuyos intrones en realidad no se les asigna ningún grupo. ¿Cuáles son los componentes del espliceosoma? Son complejos de RNA proteína o pequeñas ribonucleoproteínas nucleares, SNRNP, y cada una de estas ribonucleoproteínas nucleares contiene un RNA de 100 a 200 nucleótidos de un tipo llamado small nuclear, o sea, pequeños nucleares. Hay 5 small nuclear RNA, designados como U1, U2, U4, U5 y U6, que participan en el corte y empalme. Los componentes del espliceosoma formados por RNA catalizan el corte y el empalme. La remoción de intrones, o sea, el corte de estos intrones en una secuencia de transcrito primario, dan como resultado los exones, ¿verdad? Las secuencias de codificación restantes, cuando se cortan los intrones, que son los exones, que son las secuencias de codificación, se cortan y pegan juntos para formar el RNA maduro. La máquina molecular encargada se llama espliceosoma. Aquí tenemos intrones coloreados de verde, ocurre el corte y empalme y quedan solamente los exones de este color naranja claro, ¿verdad? Que son el RNA maduro, acá con su cola poli A y con su casquete, esta parte negra. El corte y empalme del RNA ocurre cuando un grupo 2' OH de un nucleótido de adenosina de un intrón ataca a un fosfato en el sitio de empalme 5' mediante una reacción de transesterificación. El intrón forma una asa, esta asa que estamos viendo acá,
en forma de lazo debido al enlace fosfodiéster que se formó. Un enlace fosfodiéster 2'5'. El lazo se escinde, o sea, se rompe y se degrada. Y los y los exones se unen entre sí, que es otra reacción de transesterificación, cuando el 3'OH del exón ataca un fosfato adyacente al lazo. Esto está un poco más complicado en su libro de texto. Acá tenemos la participación de todos los small nuclear. U2 se aparea con el intrón en una posición que contiene el residuo adenina. SNU2 activa adenilato para formar el lazo, ¿verdad? Y la transesterificación, dando como resultado un enlace fosfodiéster 2'5'. Hay un corte en la unión exón-intrón. Hay dos reacciones de transesterificación porque la segunda es la que une los exones. Y acá está ya el transcrito maduro, ¿verdad? El RNA maduro. Bueno, esta es la visión general de la modificación de un RNA eucariótico, donde participan los SNURBs, los sRNA que forman parte de los SNURBs, catalizando la remoción de intrones, que son estos coloreados de amarillo. Está el capuchón de 7-metilguanosina en 5' de ese RNA mensajero, la poliadenilación en 3', que es la que vamos a ver, y quedan los exones coloreados de verde acá al final, que constituyen un RNA maduro. La poliadenilación no es más que una adición de la cola-poli-A al transcrito primario del RNA de eucariotas. Esta cola-poli-A contiene de 80 a 250 nucleótidos. Hay una secuencia entonces de poliadenilación 5' a 3' AA UAA, que es para el corte y que es la reconocida. Esta secuencia se une a un complejo enzimático que contiene una endonucleasa, cortando el RNA en el lado 3' de la secuencia, o sea acá, y una poliadenilato polimerasa sintetiza la cola-poli-A, que sería esta, ¿verdad? Empezando en el sitio de corte. También los RNA transcritos ribosomales sufren maduración. En bacterias, este pre-RNA transcrito 30S contiene los precursores de los RNA ribosomales y los precursores de las regiones precursoras de los RNA de transferencia. Ocurren reacciones de metilación en diversos puntos, ¿verdad? Se da también acá un rompimiento, un cleavage, como dice acá. Estos son los intermediarios y al final lo que da son el rRNA, o sea, el ribosomal 16S, un tRNA, un rRNA 23S y aparte un rRNA 5S. Los tres RNA ribosomales y uno de transferencia de procariotas. La maduración de los transcritos de pre-RNA en vertebrados es un poco similar. El transcrito de pre-RNA ribosomal 45S, es este que está acá, es sintetizado por la RNA polimerasa 1 y se incorpora al complejo prerribosómico 90S, que es este, ¿verdad? Es modificado en el nucleolo. Aquí, esto sucede en el nucleolo y da rRNA, componentes de eucariotas, 18S, 28S y 5.8S. Significa que en el nucleolo intervienen complejos proteicos que contienen numerosos pequeños RNA nucleolares, o sea, RNA pequeños que están en el nucleolo, llamados SNO-RNA. Esto guía las modificaciones de los nucleósidos. El rRNA5S de eucariotas, por supuesto, se sintetiza como un transcrito de la catálisis de la RNA polimerasa 3.
Maduración de los tRNA, o sea, de los transportadores o de transferencia en bacterias y eucariotas. Básicamente, aquí tenemos a la izquierda el transcrito primario del tRNA. Veamos la secuencia en 3'OH, ¿verdad? Que originalmente está como AUU. Y también consideremos el RNA maduro, el ya funcional, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Hay una escisión o corte de una secuencia guía de 16 nucleótidos, que es esta que está en 5'. También hay un corte y empalme al eliminar un intrón de 14 nucleótidos en el asa anticodón. Esta es el asa anticodón. Se van a eliminar 14 nucleótidos. Además, el otro cambio o la otra modificación es porque hay un corte por la RNasa D, ¿verdad? Un corte en 3' y es en lugar de la secuencia AUU se va a adicionar una secuencia CCA en el extremo 3', que sería esta. También hay modificación de varias bases, porque se incorporan bases inusuales como son la pseudouridina, la dihidrouridina, la inosina, la 4-tiouridina, S4U, la 1-metilguanosina, la ribotimidina de la que ya habíamos hablado y la N-isopentenil adenosina. Vamos a ver ahora un poco lo que nos queda de tiempo, cómo es la síntesis de DNA dependiente de RNA. Esto llevó a ampliar el dogma central de la genética molecular porque se incluye la síntesis de RNA y DNA dependiente de RNA. Esto se realiza por la transcriptasa inversa. Ciertos virus, acá tenemos la acción de la transcriptasa inversa, que permite que a partir de RNA se sintetice tanto DNA como RNA. Ciertos virus de RNA que infectan células animales contienen en su interior una DNA polimerasa dependiente de RNA, que es la transcriptasa inversa. Estas enzimas o este tipo de enzimas, porque hay varias, fueron predichas por un investigador Temmin en 1962 y también por Baltimore en 1970. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay retrovirus que son virus de RNA, como el virus de la inmunodeficiencia adquirida, VIH, que contienen transcriptasa inversa. Estas partículas víricas entran a la célula huésped y como contienen transcriptasa inversa y un tRNA celular, ¿qué va a suceder? Esta enzima, la transcriptasa inversa, facilita la síntesis de una cadena de DNA complementaria a la del RNA vírico. Luego, mismo transcriptasa inversa degrada la cadena de RNA y por último se forma la otra cadena dependiente de DNA, porque recordemos que ya se formó una complementaria al RNA del virus y falta la otra cadena que va a ser dependiente de la DNA nueva que se formó a partir del RNA del virus. El DNA doble cadena, o sea, el dúplex formado, entra al núcleo de la célula, penetra la membrana nuclear y se integra al genoma del huésped. Es otro evento, ¿verdad? Se lleva a cabo la transcripción en forma normal, pero con la información del DNA del virus y la traducción del DNA vírico, que da lugar a nuevos virus que se liberan por lisis celular y, por supuesto, a la síntesis de proteínas que van a permitir que el virus sea liberado y que haga su efecto. Bueno, esto es lo que tenía para ustedes con el ejemplo del virus de la inmunodeficiencia humana y si no me equivoco es lo mismo que ocurre con el SARS-CoV-2, el causante de la actual pandemia que hay en nuestro planeta. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y gracias.